Bien, estimados estudiantes, estoy probando un nuevo formato para grabar estas cápsulas de clase para no aburrirme tanto. Y hoy vamos a ver un breve resumen de lo que hemos estado viendo acerca de la vida y sociedad durante la Edad Media. Hemos visto bastantes detallitos acerca de la Edad Media. Estuvimos viendo algunos rasgos distintivos de esta Edad Media. Estuvimos viendo la visión cristiana del mundo, cómo estaba afectando esto a las distintas relaciones de poder que existían en este Juego de Tronos que es tan popular dentro de los primeros años de la Alta Edad Media. Las relaciones de fidelidad dentro del feudalismo, los roles de género, la vida rural, el declive de la vida urbana. Ya sabemos que el Imperio Romano comenzó a decaer con el tiempo. Este Imperio Romano que había tomado tanta fuerza, había conquistado tantos territorios, tantas provincias, comenzó a decaer, comenzó a irse en un proceso de ¿cómo decirlo?, de crisis completa, y las personas empezaron un éxodo de ir desde las principales ciudades hacia los campos, hacia estas antiguas fortalezas que se encontraban en las ex provincias romanas, estos fuertes, estas fortalezas en las que vivían los señores feudales. Entonces, tenemos que la Edad Media o medievo es un periodo histórico que se desarrolló entre los siglos 5 una vez, y el siglo XV, o sea, un periodo histórico de 1000 años. Supuso un cambio en toda la sociedad a nivel mundial. Normalmente se considera que se inició en el año 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Occidente y que finaliza en 1453 con la caída del Imperio Romano Bizantino. ¿Qué es la Edad Media entonces? La Edad Media es el periodo de la historia occidental, europea y de Oriente que comienza en el siglo V y termina entre los siglos IX y X, un periodo histórico de 1000 años como estábamos hablando. Se distingue por su nombre del periodo siguiente como la Baja Edad Media. Estamos hablando de la Alta Edad Media, este periodo histórico que comienza con la caída de Constantinopla. Ya habíamos estado hablando en clases anteriores que Constantinopla era el principal centro económico de Europa, era el lugar en el cual comerciaba Oriente y Occidente en la antigua ciudad de Bizancio, ciudad que se llamaría a sí misma como la Nueva Roma, ese resurgir de los antiguos albores romanos dentro de una ciudad con una economía altísima porque era el centro de todos los intercambios económicos, de todo el comercio. Entonces, además de que esta ciudad albergaba a muchas personas, también era un centro muy vulnerable a nuevas tendencias religiosas como la que venía surgiendo desde Oriente, como el Islam. El Islam se hace eco en esta antigua ciudad de Bizancio, esta ciudad que era muy conocida por el gran comercio que ahí tenía y todo el flujo de personas que por ahí pasaban. Entonces, el Islam se hizo conocido allí y como era una ciudad de comercio, el Islam se propagó rápidamente por el mundo, llegando incluso a lugares tan recónditos como España, como Portugal, como el norte de Europa, donde está el Reino Unido, etcétera. Entonces el Islam, con sus ideas de albergar una nueva religión en el mundo, una religión que unificara a todas las culturas dentro de una sola creencia y con un solo sentido político también, porque el Islam no solamente es religión, sino que también es un modo de vida. Entonces esta fuerza política y religiosa comenzó a expandirse por Europa y comenzó a ser una amenaza incluso para el cristianismo. Por otro lado, la Iglesia Católica por aquellos años tenía un reconocimiento como la religión oficial del Imperio Romano, de su estructuración y jerarquización interna que permitió, una vez derrumbado el Imperio Romano de Occidente, se mantuviera en pie y también continuara expandiéndose. La Iglesia Católica era el centro de todo, la Iglesia Católica estaba por sobre cualquier mandato, cada cosa se tenía que consultar a la iglesia. Las grandes batallas también tenían que ir con la bendición de la iglesia católica. De otro modo, no eran bien vistas. La iglesia católica también promulgó una serie de acciones políticas
y de intereses económicos que tuvieron gran impacto en la sociedad del medievo, como fueron las cruzadas. Las cruzadas eran misiones que emprendían los distintos feudos, los distintos castillos y los distintos reinos para recuperar así Tierra Santa, que no era más que recuperar estas tierras que se estaban perdiendo ante el Islam, estas tierras que se estaban perdiendo ante el avance del Imperio turco. Y esta recuperación de Tierra Santa, que se le llamaba Tierra Santa al lugar en el que nace Cristo, era una seguidilla de guerras que se efectuaron en Medio Oriente. Sin embargo, las cruzadas no trajeron nada más que hambrunas, no trajeron nada más que nuevas guerras, nuevos conflictos y mucha muerte hacia Europa. Por otro lado, en aspecto económico, la economía y sociedad feudal se fundamentaba en un principio en el trueque. ¿Qué era el trueque? El trueque es un sistema de intercambio en el cual las personas cambiaban las cosas que las cosas que no necesitaban, que parecían como un excedente, como algo que te puede sobrar, por algo que necesiten. Como por ejemplo, si una familia necesitaba un poco de pan, o si una familia necesitaba un poco acceder a nueva vestimenta, podía cambiar un objeto por otro dependiendo del valor que éste tuviera. Eso se trataba el trueque. Y el trueque se efectuaba principalmente en los feudos. En estos sistemas cerrados que estaban dentro de un castillo o dentro de una fortaleza, entonces no había manera de monetizar las cosas, ya que es un sistema cerrado, no tiene conexión con el exterior, no tiene comercio exterior. Entonces las personas cambiaban un objeto por otro para así poder satisfacer sus necesidades dentro de este sistema feudal. Habían ciertas excepciones al trueque, claro, el señor del feudo, pongámoslo, el gobernador de este castillo, no participaba de este trueque porque todos los objetos y todo lo que estaba dentro de el feudo de esta fortaleza pertenecían a él, así que él podía tomar lo que él quisiera. Sin embargo, el resto de las personas que allí vivían y allí trabajaban debían atenerse a este sistema que ellos habían modelado para poder satisfacer sus necesidades. También es muy importante que nosotros reconozcamos que en la mentalidad medieval y en la vida cotidiana era una vida principalmente de campo. Las personas habían dejado la alocada vida de las ciudades, habían dejado los principales miedos que tenían en estas grandes ciudades que habían sido invadidas por los pueblos bárbaros durante la caída de Roma, para pasar a una vida más tranquila, más plena, sin tantas cosas inesperadas dentro de los campos. Las personas se dedicaron nuevamente a la agricultura, nuevamente a extraer los recursos de la tierra y a intercambiar estos recursos no por un sistema monetario, sino por un sistema de intercambio llamado trueque, lo que veníamos ya diciendo. Los modos de vida allí consolidados serían un reflejo de la importancia que adquirió la religión también. La religión tuvo mucha importancia dentro de estos feudos porque estaba dentro de todas las relaciones sociales, y una actividad frecuente de todas las familias durante la Edad Media era ir con frecuencia a la iglesia, puesto que era la única manera de poder conocer el mundo, era la única forma de acceder también a una comunión entre distintas personas, un lugar de encuentro. Entonces todas las relaciones sociales desde la Edad Media se hicieron a través de la Iglesia Católica. Y es por esta razón que la religión católica toma tanta importancia en este periodo histórico. Tanta importancia que, durante la Edad Media, predominó una visión teocéntrica del mundo, en la que la creencia en la palabra de Dios y en los dogmas de la Iglesia Católica eran de suma importancia. El sentido de la vida, la muerte, la vida eterna estaban dadas por la religión, y esto se manifestó en muchas expresiones de devoción que eran obligatorias, tanto en público como en privado. Arrodillarse, persinarse, cubrirse la cabeza en lugares santos. Todas estas costumbres, todos estos ritos fueron ideados en la Edad Media. El teocentrismo también, por otro lado, que es poner a Dios en el centro del universo, como el centro de todas las cosas que ocurren en el cosmos. Otra visión fue la visión geocéntrica, imaginar que la Tierra es el centro del universo
y que todo confluye alrededor del planeta Tierra. Ya sabemos que esto no es así, que la Tierra no es el centro del universo. La Tierra está inmersa dentro de un sistema solar y solamente es un fragmento minúsculo, prácticamente insignificante en comparación con los otros cuerpos estelares que existen en el cosmos. Por otro lado, el mar Mediterráneo significaba uno de los lugares más importantes para Europa, puesto que el mar Mediterráneo era ya el lugar, era ya la conexión histórica, este mar que conectaba a todos los lugares, el mar donde ocurrían las grandes hazañas históricas y la principal fuente de recursos de muchos de los territorios de Europa y Oriente. Entonces, entre los siglos cuarto y octavo se registró una división del espacio en torno al mar Mediterráneo, determinada por el surgimiento de nuevos centros de poder y áreas de confluencia en torno a ellos. El punto de partida fue la división del Imperio Romano en el año 395, que determinó la bipartición del poder, o sea, que el poder se dividió en dos, en torno al Mediterráneo entre Roma y Constantinopla, situación que duró aproximadamente 2 siglos y medio con importantes cambios, especialmente en el área occidental. El Imperio Romano ya había caído, sin embargo, solamente había caído el Imperio Romano de Occidente, dejando así el resto de las provincias y el resto de los territorios a suerte de una división de lo que fue el Imperio Romano entre el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. En el caso del Imperio Romano de Oriente, su capital, Constantinopla, había adquirido bastante poder, ya que era el centro neurálgico, era el centro de mayor comercio. Constantinopla es la ciudad que estamos hablando, Bizancio, esta ciudad que era el centro de todo el comercio entre Oriente y Europa. Entonces, todo este poder económico se tradujo en que iba a ser mucho más próspero que los territorios que quedaron a manos del Imperio Romano de Occidente. Por último, finalizar en que esta división en cuanto a los distintos territorios y esta diferencia entre las distintas administraciones de lo que fue el Imperio Romano y que se tradujo en diferencias sociales y económicas en Europa, también se tradujo en diferencias en la religión católica. Es así como llega el cisma entre Oriente y Occidente. En un principio, el patriarca de la Iglesia bizantina estaba subordinado al Papa en Roma. Sin embargo, a lo largo de los siglos y mediante una serie de reuniones entre los altos cargos de la Iglesia católica, la Iglesia cristiana de Oriente y su patriarca fueron ganando independencia hasta llegar a enfrentarse abiertamente en Roma. Cuando hablamos del patriarca no estamos hablando del Papa, estamos hablando del más alto pontífice de la Iglesia bizantina, o sea, de la Iglesia que se encuentra en el Imperio Romano de Oriente, o sea, en la ciudad de Bizancio, Constantinopla, que se enfrenta contra el Papa, la más alta autoridad de la Iglesia Católica, por las diferencias que tenían. Tenemos un enfrentamiento entre lo que es la Iglesia Católica Ortodoxa y la Iglesia Católica Romana. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? La diferencia entre la Iglesia Católica Ortodoxa es que la Iglesia Católica Ortodoxa no está sujeta a cambios, entiende de forma literal los textos sagrados como la Biblia. Hay algunos ritos que la Iglesia Católica Ortodoxa no acepta, como la creencia en las vírgenes y en algunos santos, mientras que la Iglesia Católica Romana sí acepta estas nuevas creencias y va integrando nuevas formas de creer dentro de la religión. Esto es muy importante porque la Iglesia, hasta la actualidad, la Iglesia Católica, se configura de una mezcla de creencias. De hecho, por mucho que la Iglesia Católica haya perseguido a los paganos por mucho tiempo, haya perseguido a las religiones que no consideraban la original, la Iglesia Católica es de las religiones que más integra culturas. La Iglesia Católica es de las religiones que más ritos paganos tiene en su haber.
Entonces, esto es porque dentro de este cisma de Occidente, este enfrentamiento entre lo que es ortodoxo, entre lo que se cree que es puro y lo que es nuevo, ganó lo que es nuevo. Y lo que es nuevo se instauró como la nueva forma de la Iglesia Católica, en la que se integraban diversas culturas, en la que se integraban diversas formas de creer y diversos ritos religiosos. Entonces, esto es el primer cisma de la Iglesia entre Oriente y Occidente. Vamos a ver en clases posteriores que se producen nuevas divisiones, nuevos quiebres en la Iglesia Católica sobre este nuevo cisma que tienen relación en cómo va a actuar la Iglesia Católica con el tiempo, cómo va a ser el actuar con la gente, con la pobreza en el mundo, con las distintas injusticias. Sin embargo, eso es materia para posteriores clases. Por ahora, dejamos este resumen hasta aquí. Vimos bastantes temas acerca de la Edad Media. Estuvimos viendo cómo afectaban las ideas a las personas, las creencias religiosas también en la forma de entender el mundo. Estuvimos hablando de la mentalidad cotidiana medieval, de la vida en el campo, cómo las personas desarrollaban su vida en el campo, los sistemas económicos que se desarrollaron dentro de los feudos, como el trueque, y el rol de la Iglesia Católica, y también algunas características generales del proceso de la Edad Media. Bien, y eso sin más, despedimos esta clase, no sin antes desearles que tengan una excelente semana, que se estén cuidando en sus casas, el virus está muy peligroso afuera, y esperemos ya vernos pronto en próximas clases. Y eso, pásenla súper. Hasta luego.